Buenos días, hermanos, amigos. Bienvenidos sean ustedes a esta su sección de Salmos, donde tenemos una aplicación práctica del libro de los Salmos al creyente contemporáneo. Estamos en la segunda temporada del libro de los Salmos y le damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad de estar aquí con ustedes en este día. Un día muy especial porque tenemos la bendición de Dios, porque tenemos la oportunidad de poder compartir a través de las redes sociales, de poder acercarnos aun cuando estamos en momentos de dificultades. Y estos momentos, ¿verdad?, que estamos atravesando a nivel mundial, que se siente en cada hogar, en cada persona, lleno de temores. Es un buen tiempo para buscar a Dios, es un buen tiempo para el libro de los Salmos, donde está lleno de este tipo de circunstancias que nosotros vivimos a cada día, cada momento, nuestras luchas, nuestros temores. ¿Qué más decir del Salmo de hoy, el Salmo 56, que es un salmo que llena de seguridad al creyente al buscar de Dios? Así que, sin más preámbulo, voy a leer el Salmo 56 y luego vamos a estar hablando un poquito de este salmo y cómo aplica la situación actual en la que estamos en medio de esta pandemia del coronavirus, la manera más precisa, el COVID-19, la mutación del coronavirus. El Salmo 56 dice el verso 1, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Y derriba en tu furor a los pueblos, repito. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Gloria al Señor por su palabra y por darnos la oportunidad de poder leerla, para estudiarla, para tenerla en este día aquí frente a nosotros. Este Salmo 56 tiene una inscripción histórica y, como hemos dicho, las inscripciones históricas tienen un gran valor. Estas inscripciones al principio de los Salmos nos dicen, nos dan una nota de lo que estaba sucediendo. Y son muy antiguas, por lo menos se cree que están desde el año 250 antes de Cristo. Para el tiempo de la Septuaginta ya estaban, y por eso el gran valor histórico, y nos dan una gran luz a nosotros de lo que sucede en este salmo. Y este salmo fue escrito cuando David estaba en Gad, cuando estaba huyendo de Saúl. Aquel pasaje que los que han leído la Biblia lo recuerdan porque es un pasaje que llama mucho la atención. David tuvo que hacerse loco literalmente. Fingir que estaba loco, balbucear, dejar correr su saliva por la barba, escribir en las paredes para defender su vida. David estaba encerrado, estaba capturado en tierra enemiga,
no sabía qué hacer, estaba en manos de ellos, estaba a punto de ser destruido. Y es muy interesante el Salmo 56, porque lo hemos titulado Con miedo, pero sin miedo. Porque en el verso 3 el salmista dice, el día que temo, yo en ti confío. Él no está tapando el sol con un dedo y diciendo, yo no tengo miedo, yo no temo. Sí, Señor, mi debilidad me hace temer, me da miedo. Pero al mismo tiempo que temo, ahí en ese momento yo clamo a ti, en ese momento yo te pido que me ayudes. Ese es el momento cuando yo te necesito y ahí es cuando tú me libras. En el día que temo, yo en ti confío. El Salmo 55 y el Salmo 56 tienen circunstancias parecidas. En el Salmo 55, el salmista describe que es perseguido por sus propios familiares y amigos. Y por eso, de alguna manera u otra, el salmista se siente depresivo. Y en el verso 6 del Salmo 55 dice, ¿quién me diese alas como de paloma? Tiene deseos de salir huyendo, de salir corriendo, de dejarlo todo, como habíamos titulado el Salmo 55. En este salmo las circunstancias son iguales o quizás peores, sin embargo lo vemos más optimista. ¿Y a qué se debe este optimismo? Bueno, los problemas siempre llegan, pero la situación en la que nosotros nos encontramos es diferente. En algunos momentos nosotros podemos estar de mejor ánimo y lamentablemente en otros momentos no. En lo personal, creo que es más difícil atravesar una situación con familiares y amigos que con personas abiertamente contrarias a Dios, contrarias a ti. El salmista no estaba sorprendido de que los enemigos de Dios lo quisieran matar, de que los enemigos del pueblo de Dios no quisieran su vida. Sin embargo, él estaba depresivo en el Salmo 55 porque sus familiares y sus amigos querían destruirlo. Aquí entonces en el Salmo 56 tenemos al salmista en esa circunstancia donde está completamente encerrado y en peligro de muerte. Y les decía que es muy práctico para la situación en que vivimos. Hoy día muchos países están en cuarentena por razón del COVID-19 y otros están en camino a esto. En nuestro país ayer se declaró, podríamos decir, una especie de cuarentena porque no es completa, pero se hizo un llamado a la población a mantenerse en su casa dentro de lo posible. A las personas más vulnerables se les dio el permiso de, por lo menos los que trabajan en el sector público, de quedarse en sus hogares también. Y aquí estamos encerrados y con temores de ser infectados, temores de infectar a otras personas más vulnerables que amamos y queremos. Así estaba el salmista. Y lo que sucede realmente aquí está en el primer libro de Samuel, el capítulo 21, los versos 10 al 15, y no vamos a ir allá, pero David pretendió estar loco. Los filisteos no lo querían porque David había matado a Goliat. Y en sus cabezas por mucho tiempo estaba que tenían que vengarse, y ahora estaba David dentro de ellos. La inscripción de este salmo nos dice que era un salmo mictán de David. Un mictán significa
no destruyas o ser grabado, inscrito en piedras. Así como Job en el capítulo 19 dice, oh, ¿quién diese que sus palabras fuesen grabadas y esculpidas para siempre? Así este tipo de salmos, y es lo que nos está diciendo que de alguna manera u otra, el salmista comprendía que esto era de mucho interés para ser grabado para toda la historia. Era un gran grito de desesperación del salmista en que se encontraba, y él quería dejar esto grabado para nosotros, que fuese grabado con cincel de hierro. Pensemos en un momento por qué la situación. Repetimos, estaba encadenado, estaba encerrado como un prisionero en tierra extraña, la tierra de los enemigos de su pueblo, la tierra que él mismo había derrotado con sus propias manos a su principal gladiador, a su campeón, y ahora él está a merced de ellos. Quizás jóvenes que querían ser como David. Ese David que mató a Goliat, ahora el pueblo de Goliat tenía jóvenes que en su vida soñaban con matar al David que mató a Goliat. Y ahí está David en medio de ellos, lleno de miedos, lleno de temores, como estamos nosotros en esta circunstancia en la que estamos. Ahora mismo no podemos ir a los supermercados, están abarrotados. Y yo mismo me pregunto, pero cuando viene a ver nos vamos a infectar en los mismos supermercados de tantas personas al mismo tiempo que van. Las ventas de armas en los Estados Unidos ha crecido porque la gente tiene temor de que por la situación de la pandemia crezca a un nivel tal que las personas no tengan comida y salgan a delinquir, a robar por sobrevivir. Esto no es más que un cuadro de lo que Dios nos habla en la Biblia. Y el Señor Jesucristo bien lo profetizó que vendrán pestes. Pero todo esto es solo principio de dolores. Mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros con el miedo? Dice la Biblia, en el día que temo, yo en ti confío. Y algo que vemos aquí con el salmista es que hace esta aseveración y repite confiar ligado a algo muy importante. El verso 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Verso 10, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré. La confianza en Dios y el aliento para superar el miedo lo vemos aquí en este salmo que descansa sobre la palabra de Dios. Vemos aquí en este salmo que descansa sobre la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos esto, podemos estar tranquilos, porque la palabra de Dios es lo suficientemente confiable para superar nuestros temores en las peores circunstancias. La palabra de Dios es lo suficientemente confiable para superar nuestros temores en las peores circunstancias. En el día que temo, yo
en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. La palabra de Dios es lo suficientemente confiable para superar nuestros temores en las peores circunstancias. Aquí este Salmo 56, con esta idea principal, podemos resumirlo en tres verdades o en tres partes. La primera la vemos aquí en los versos 1 al 4. Los versos 1 al 4. El salmista dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Y ahí sigue desarrollando la idea hasta el verso 4. Y lo primero que vemos en esta verdad central es que podemos confiar en la misericordia de Dios en las peores circunstancias. Podemos confiar en la misericordia de Dios en las peores circunstancias. Podemos confiar en la misericordia de Dios en las peores circunstancias. El salmista dice: ten misericordia de mí, oh Dios. Nosotros podemos siempre y debemos clamar a la misericordia de Dios, tomando en cuenta que la misericordia de Dios, en palabras sencillas, es que Dios no nos da el castigo que merecemos. El salmista, de una manera u otra, entendía que las circunstancias en las que él estaba se debían a alguna mala decisión que él había tomado. Y déjeme aclarar, todo el cuadro no. El salmista está huyendo de Saúl, él no tiene la culpa porque Dios lo ungió como rey, pero Saúl lo rechazó. Sin embargo, lo que podríamos pensar es que el salmista sale de la tierra donde Dios lo ha llamado a ser rey, aunque está huyendo, y se va a una tierra enemiga donde Dios no ha prometido una protección para él. Así que él se va a la boca del enemigo, se va a la tierra del enemigo, y aquí él pide misericordia a Dios. Hay muchas situaciones que llegan a nuestras vidas que nosotros no tenemos nada que ver. Sin embargo, en el proceso cometemos errores. Y debemos ser lo suficientemente responsables para entender que hemos hecho cosas incorrectas. Y en esos momentos podemos clamar a la misericordia de Dios. Ayer, de una manera u otra, por la razón que haya sido, nuestro presidente de la República Dominicana, en su llamado a las medidas para nosotros enfrentar la situación del COVID-19 y evitar una mayor propagación, al final de su discurso él citó el segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, el verso 14, donde dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Nosotros no tenemos la culpa de esta situación, pero al mismo tiempo tenemos que clamar por la misericordia de Dios. Misericordia de Dios porque de una manera u otra la creación gime, dice la palabra de Dios, y gime como resultado del pecado. El pecado nuestro, de toda la humanidad,
ha provocado todos los desastres naturales. Sin embargo, nosotros podemos siempre clamar a la misericordia de Dios. Podemos confiar en la misericordia de Dios. Podemos pedirle a Dios que nos ayude. Podemos pedirle a Dios que nos libre. Podemos pedirle a Dios que sea con nosotros. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. La palabra aquí que utiliza el salmista para describir hombre es una palabra que describe al ser humano en su debilidad. Y el hombre en su debilidad es un hombre mortal. Y situaciones como la actual, como la que estamos viviendo, son las que nos recuerdan a nosotros que somos débiles, que somos mortales y que fácilmente nosotros podríamos dejar de estar aquí. Yo sé que algunos piensan, bueno, yo estoy joven, este virus a mí no me afecta tanto, yo no tengo ninguna complicación mayor, pero no sabemos. No sabemos. Y sí debemos estar confiados y tranquilos en Dios. Dice el salmista, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Lamentablemente, mucha gente llena de soberbia. Y por eso decía y mencionaba que de alguna manera u otra, no sé la razón por la que en el discurso se mencionaba la palabra de Dios, porque lamentablemente las personas que nos presiden a nosotros en nuestro país, en República Dominicana, los que están en eminencia, muchos de ellos son muy soberbios. Sin embargo, siempre podemos arrepentirnos y pedir perdón y buscar la misericordia de Dios. El salmista dice, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? ¿Qué puedo hacer yo ahora mismo si tengo miedo? Le pido a Dios que me quite el miedo. Le pido a Dios que me ayude. Le pido a Dios que me permita superar ese temor. Le pido a Dios que me acompañe. Le pido a Dios que me guarde. El día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? Dios le había prometido a David, había ungido a David para ser rey. Entonces, si David ahora muere, la promesa de Dios no se va a cumplir. Si David ahora muere, la promesa de Dios no se iba a cumplir. Entonces David está confiando. David está confiando en la palabra de Dios. Si Dios promete algo, Dios lo cumple. Si Dios dice que va a hacer algo, Él lo hace. Por eso nosotros podemos estar tranquilos. Él sabía que Dios no iba a fallar y que no podía fallar. Porque Dios le había dicho que él iba a ser rey. Y el salmista dice, pero es que si Dios me ha prometido ser rey, Dios me va a hacer rey. Si Dios me ha prometido ser rey,
Él me va a hacer rey. ¿Qué te ha prometido Dios? La Biblia está llena de promesas. Hay muchas promesas que son para nosotros. Hay muchas promesas que aplican a los que hemos creído en Dios. Hay muchos salmos que podemos leer y aplicarlo a nosotros. Lamentablemente la gente toma la Biblia y los salmos y creen que es para todo el mundo, pero lamentablemente no es para todo el mundo. Un ejemplo de eso es el Salmo 91. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El verso 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y lo usamos y lo estamos aplicando. ¿Qué sucede con ese salmo? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, aquellos que se someten a la voluntad del Altísimo, aquellos que se someten a la voluntad de Dios, son entonces los que disfrutan de la protección mencionada por Dios en el Salmo 91. El que habita al abrigo de Dios. Esa es la pregunta. ¿Estamos tú y yo habitando al abrigo de Dios? ¿Vivimos bajo la voluntad de Dios? ¿Nos dirigimos por la palabra de Dios? ¿Obedecemos lo que dice la palabra de Dios? ¿Hemos empezado por entregarle nuestras vidas al Señor Jesucristo? Cuando Dios nos promete algo, nosotros podemos estar confiados. Y si tú habitas al abrigo de Dios, tú puedes estar confiado, el Salmo 91. Si Dios es quien guía y dirige tu vida, si Cristo es el Señor de tu vida, tú puedes estar confiado con el Salmo 23 y decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, en el día que temes, tú puedes confiar. Entonces, en el día que temo, yo puedo confiar en Dios, en su palabra. Y no puedo temer porque nadie es mayor que Dios. Ningún ser humano es mayor que Dios. La naturaleza no es mi madre. Como alguien dijo, el que la creó es mi padre. La naturaleza no es mayor que Dios. Ningún virus es mayor que Dios. Un virus me puede matar. Pero Dios me ha prometido la eternidad con Él en el cielo. Y aunque tengamos miedo a la incertidumbre del trance de la muerte, los creyentes estamos confiados y tranquilos de que si morimos pasamos a una mejor vida. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Voy a permitir, pueden escribirnos por aquí como algunos lo han hecho por Facebook Live. Corín León, gracias por escribirnos. ¿Desde dónde nos escribes, Corín? ¿Desde qué lugar, qué país nos escribes? También pueden escribirnos por WhatsApp al 1-809-350-9100, 1-809-350-9100. Pueden hacer cualquier comentario, cualquier pregunta, reporte de sintonía. Y qué les ha parecido. He visto, ¿verdad?, algunos rostros así que van subiendo rápido o emojis de los que le ha parecido a algunos y solo los veo rápido. No sé a qué, a veces uno no sabe a qué se refiere el emoji porque puede ser a un comentario preciso del momento. Así que les dejamos la línea abierta, no vamos a estar tomando teléfonos. De hecho, no estamos transmitiendo desde la emisora. Estamos cuidándonos y cuidando a los demás. Entonces, por los próximos 15 días no vamos a estar transmitiendo desde la emisora, vamos a estar transmitiendo desde aquí. Veremos cómo podemos retransmitir esto por la emisora para que también pueda escucharse y los demás lo podamos tener.
y así seguir compartiendo las bendiciones de Dios de esta manera. Y le damos verdad gracias al Señor. Estuvimos hoy un poquito tarde porque estoy solo y necesitamos hacerlo solo. Entonces tratando de tener la transmisión lista y tener la computadora lista, la presentación, las conexiones, micrófonos y todo eso. Entonces lo hemos hecho de esa manera. De esa manera lo hicimos para que podamos nosotros estar tranquilos y poder ver esta transmisión, discúlpenme. Entonces, bien, el Señor nos dice aquí en su palabra que podemos confiar en Él en el día del temor, y por eso hemos titulado Con miedo pero sin miedo. Cuando tenemos miedo venimos a Dios y automáticamente nos ayuda a superarlo. La palabra de Dios es lo suficientemente confiable para superar nuestros temores en las peores circunstancias. En Dios alabaré su palabra, en Jehová he confiado, en Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. ¿Qué te ha prometido Dios? Que tú puedes estar tranquilo, que tú puedes estar tranquila en este día. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué promete Dios en su palabra para que estemos confiados? ¿Qué Dios te dice? ¿Qué Dios te enseña? Así que podemos confiar en la misericordia de Dios. Podemos confiar en la misericordia de Dios y no solo podemos confiar en la misericordia de Dios en las peores circunstancias, sino que también podemos confiar en la memoria de Dios en las peores circunstancias. Podemos confiar en la memoria de Dios en las peores circunstancias. Podemos confiar en la memoria de Dios en las peores circunstancias. Dice, todos los días ellos pervierten mi causa. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Mis huidas has contado. Mis huidas has contado. Dice aquí, ¿cuántas veces, dice el salmista, yo he tenido que salir corriendo? ¿Cuántas veces he tenido que salir corriendo? Pero tú lo sabes, Señor. Y sí, nosotros debemos confiar en que Dios tiene memoria de lo que nosotros sufrimos. Dios tiene memoria de lo que pasamos. Dios tiene memoria de lo que nos acontece. Dios sabe todo lo que nosotros atravesamos. Y dice, pon mis lágrimas en tu redoma o en tu botella. ¿No están ellas en tu libro? Aquí está la belleza del lenguaje figurado de la poesía hebrea y nos pone de cierta manera a nosotros
la ilustración de que Dios tiene una botella donde guarda cada una de nuestras lágrimas. Y ahí en su redoma, en su botella, en su recipiente, Dios toma cada lágrima que tú y yo derramamos de nuestros sufrimientos y las guarda y las ve. Dios toma esas lágrimas nuestras y las va guardando. Y las vas viendo y vas viendo la razón por la que sufrimos. Muchas veces sufrimos por nosotros mismos. Muchas veces sufrimos por causa de otros. En la que sufrimos por nosotros mismos tiene que ver por malas decisiones. Y otras son muchas veces por nuestros malos entendidos, conjeturas. Pero usted sabe qué, amado hermano, amigo, dice Dios que Cristo volverá y hará cielo nuevo y tierra nueva, y Dios enjugará toda lágrima. Dios tomará esa redoma con tus lágrimas y mis lágrimas, a nosotros los que estamos en Cristo, y las echará fuera. Y limpiará todas nuestras lágrimas. Habrá alegría, ya no habrá dolor, no habrá pecado, no habrá necesidad, no habrá enfermedad, no habrá epidemias, menos pandemia. No habrá nada de eso. Dios ve tu sufrimiento, mi sufrimiento. Por un lado tenemos los supermercados abarrotados, gente comprando. Por otro lado tenemos personas preocupadas que no tienen que comer, no tienen que comprar. Ahora mismo hay más personas que mueren de hambre que las que han muerto por esta pandemia. Se va a desperdiciar mucha comida. La gente comprando y guardando por si acaso necesitan. Y personas llorando porque no tienen que comer. Personas llorando porque no tienen con qué comprar. Personas llorando porque no tienen dónde buscar. Y otros con el dinero de comprar. Llorando. Porque su situación en la que están es de alto peligro. El salmista aquí encerrado dice: pon mis lágrimas en tu redoma. Él sabía de sus sufrimientos, sabía lo que había tenido que padecer y llorar. Dice: Señor, guárdamela. Ay. Tenlas presentes. Dice: no están ellas en tu libro. Están en tu memoria, están guardadas. Nosotros podemos confiar en Dios. Podemos confiar en su palabra. La palabra de Dios es lo suficientemente confiable para superar nuestros temores en las peores circunstancias. Podemos confiar en la misericordia de Dios en las peores circunstancias. Salmo 56, versos 1 al 4. Podemos confiar en la memoria de Dios en las peores circunstancias. Salmo 56, versos 5 al 8. Y ya por último, para cerrar, podemos confiar en el mensaje de Dios en las peores circunstancias. Salmo 56, versos 9 al 13.
podemos confiar en el mensaje de Dios en las peores circunstancias. Dice el verso 9, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. Como les decía, amigos, aquí vemos un salmista muy optimista. Él dice, el día que temo, yo en ti confío. Tengo miedo, no importa, confío, le pido a Dios que me quite el miedo. Ellos están ahí, me quieren devorar, me quieren tragar. Señor, mira mis lágrimas. Sin embargo, Padre, yo no estoy desanimado. Yo no estoy depresivo. No importa que ellos están ahí. Yo sé que Dios está conmigo y estoy tranquilo. Muy diferente al salmista del salmo anterior, donde él dice, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Yo quiero salir corriendo, quiero salir huyendo. Sin embargo, él dice, no. Yo sé que Dios está conmigo. Esto sé. Si algo estoy seguro es que Dios está conmigo. Y Romanos 8 nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada. De hecho, en ese mismo pasaje de Romanos 8 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Si Dios está por nosotros, nada, ninguna cosa creada. De hecho, eso significa, si existiese algo, si existiese la posibilidad de que se pueda crear otra cosa que no existe, tampoco eso puede separarnos de Dios. Si Dios está conmigo, no temeré. Yo puedo confiar en su mensaje. Yo puedo confiar en su misericordia. Yo puedo confiar en su memoria. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es lo suficientemente confiable para superar nuestros temores en las peores circunstancias. En Dios alabaré su palabra. Vuelve y repite, verso 10. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Vuelvo y repito yo también. ¿Cuáles son las promesas que Dios nos ha dado? ¿Qué Dios nos ha dicho en su palabra? En su mensaje. Si Dios te llamó a hacer algo, Dios va a continuar contigo haciendo eso. Si Dios te ha puesto a hacer algo, Dios lo va a hacer contigo. Dios no te va a quitar hasta que Él mismo diga. Otro no te puede quitar si Dios te ha puesto. Verso 12, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Este Salmo 56 es un salmo mellizo con el Salmo 34. El Salmo 34 era en la misma circunstancia que estaba el salmista. Ahora hay una diferencia. El Salmo 34 aparentemente fue escrito luego del salmista ser librado de los filisteos en Gad. Y aquí este salmo fue escrito mientras el salmista estaba en manos de los filisteos en Gad. Sin embargo, aquí en medio de, vemos que él da votos a Dios, ofrece votos a Dios
o por decir así, una ofrenda de gratitud, para ponerlo de una manera aplicable más sencilla, una ofrenda de gratitud a Dios por Dios librarlo, por librarlo de la muerte, por quitar sus pies de la caída y por asegurarle su vida. Ahora, ¿por qué él está agradeciendo esto si todavía él sigue encerrado, si todavía sigue en la misma situación, si todavía tiene que hacerse loco, si está a punto de que lo maten? ¿Por qué? Porque él dijo, en Jehová, en Dios he confiado, no temeré. Porque él tenía miedo, pero su resolución fue, cuando yo tengo miedo, voy a dejar de tener miedo. No porque digo, no va a tener miedo, no me da miedo. No, eso no funciona. Sino que cuando tengo miedo, lo reconozco. Y voy al Padre y le digo, Señor, mira, Padre, yo tengo miedo. Aquí hay una situación, Señor, mayor que yo. Yo no puedo controlar esto. Yo no tengo el poder para controlarlo. Pero te pido, Dios del cielo, que me ayudes. Señor, me quieren quitar la vida, pero tú me prometiste que yo voy a ser rey. Si me quitan la vida, tu palabra no se cumple. Por lo tanto, yo no temo, porque en tu palabra yo he confiado. Dios nos ha dado una palabra a nosotros tenemos que vivir en base a ella. Y confiar en eso. Sí, tenemos temor, pero podemos estar sin temor al llevarle ese temor a Dios. Saludos al pastor Daniel Martínez, que también nos está siguiendo en la transmisión, y a todos los que nos están siguiendo ahora mismo con la transmisión en vivo. Recordamos que la palabra de Dios es lo suficientemente confiable para superar nuestros temores en las peores circunstancias. La palabra de Dios es lo suficientemente confiable para superar nuestros temores en las peores circunstancias. Ahora nosotros estamos en medio de una situación de salud mundial difícil. Tenemos que orar, tenemos que confiar en Dios, y cuando nos invada el temor, vayamos a Dios. Pero también tenemos que ser responsables, tomar las medidas necesarias, correr por nuestra vida y por la de los demás. Correr por nuestra vida y por la de los demás. Podemos estar con miedo, pero sin miedo. Con temor, pero sin temor. Que cuando el temor nos invade, ahí mismo puede ser echado fuera al ir a Dios, porque la palabra de Dios es lo suficientemente confiable para superar nuestros temores en las peores circunstancias. Que el Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias, hermanos, amigos que nos escuchan. Hasta la próxima, Dios mediante. El próximo jueves estaremos con ustedes a partir de las 8 de la mañana a través de Facebook Live, 8 de la mañana de la República Dominicana. Puede ser un poquito más tarde, a partir de las 8, hasta que tengamos horarios regulares. Dios le continúe bendiciendo. Si esto fue de bendición para usted, compártalo con otros, para que en estos momentos su confianza pueda estar en Dios y Dios le ayude a superar sus temores. Dios les bendiga.